Y en el capítulo anterior de Family Van Expedition disfrutamos unos días de la paradisíaca playa de Agua Verde, una playa apartada y remota que muy pocos conocen. Y en la que la naturaleza nos regaló unas experiencias increíbles y unos momentos en familia que no olvidaremos jamás. Bueno, pues ya nos vamos de este sitio tan espectacular. A ver ahora esta subidita. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Apártese de aquí, que no vuelque, apártese de aquí. Bueno, pues nos vamos, nos da penita, nos hubiéramos quedado más. Tenemos muchos lugares por ver todavía. Y nada, sin duda alguna, esta playa, Agua Verde, está en el top 1 o top 2 de los sitios que hemos visitado en Baja. Y aquí enfrente tenemos el pueblo de Agua Verde. Hola. Ahí abajo es donde estábamos. El otro día alguien nos dejó un mensaje de qué fotos o qué vídeos tan bonitos. No estaréis en sitios prohibidos o parques naturales o no sé qué. No, no hacemos nada prohibido. Realmente, si no conocéis Baja California, os lo recomendamos porque es el paraíso camper, ¿verdad? La verdad que es súper chulo, es súper diferente que todo lo que hemos visto en Baja California. Está rodeado de montañas, mira los que ves. ¡Hola! Está en el acecho. Y yo voy a probar esto que nos han dicho que se llama saladito, que era como una fruta, algo salado. Y esta que lleva un trozo de chocolate incrustado, pero también es como salado o picante. Si tuviera que definirlo un poquito, porque es difícil, se parece como una pasa. O sea, tiene, ¿sabéis las pasas esas negras grandes que se ponen en el pollo de Navidad? Pues diría que se parece a eso. Y antes de irnos definitivamente de Agua Verde, todavía tuvimos tiempo para un último paseo. Claro que nos estamos acercando a Loreto, zona turística. Pedazo golf hay aquí, con la falta de agua que hay en la zona. Pues llegamos a Loreto. Ahora la idea es ir a tomar un heladito y luego decidir si dormimos aquí o si intentamos llegar a Enriqueso. Estamos en el centro de Loreto. Esto debe ser un crucero de turistas porque Loreto es muy turístico, además tiene aeropuerto internacional y bueno, pues muchas actividades para los turistas, como ir a ver la ballena azul, buceo,
lo que viene siendo típico aquí en Baja California. Loreto lo visitamos así muy por encima, muy bonita la ciudad. Hemos decidido conducir hasta Requesón, Playa Requesón, que nos han escrito la familia, los amigos que encontramos y que están acampados ahí. Así que vamos a pasar a ver si llegamos pues la noche de hoy con ellos y mañana el día también. Porque ya sabéis que no nos gusta conducir de noche, aunque hoy nos tocará pues conducir unos 40 minutos de noche. Bueno, Nuria decía que no habría nadie para cobrar y aunque llegues a las 12 de la noche, aquí ya te digo yo que te cobran. Aquí Y está a tope. Con sus chiringuitos, pero bueno, para una noche nos sirve. Estamos en la famosa playa El Requesón. Es una muy buena parada si estás de subida o de bajada. Está justo al lado de la carretera. Es un sitio súper tranquilito. Es un campground, o sea que tienes que pagar una pequeña cantidad. Creo que pagamos 250 pesos, que al cambio serían unos 12 euros más o menos. Y lo bueno de aquí es que es apto para cualquier vehículo y cualquier peso de vehículo, tamaño de vehículo. Mirad los autobuses que tenemos por aquí. El sitio es súper bonito y súper tranquilito. Seguro que habréis visto 1000 fotos con el vehículo aquí en medio de la península. No está permitido hacerlo, pasar. Pero esta era la típica foto que se puede ver todavía por internet. Ayer hicimos el esfuerzo de conducir de noche para encontrarnos con los amiguitos. ¿Qué? Que es la misma familia que nos encontramos. Y ahora la misión del día es recoger pachinas. Almejas. Almejas. Ya tenemos unas cuantas. Para el aperitivo, para la comida. Y Koa ya con sus amiguitos Venga. a recoger almejas. Como veis, es un lugar súper popular. Ahora ya estamos a final de temporada y ya queda poquito turismo comparado con un mes atrás. Pero la verdad que es un buen sitio para pasar una noche. La verdad que es una gozada conducir por esta carretera. Hay unas vistas impresionantes. Por esta zona hay muchos campgrounds que están al lado de la carretera y de la playa, de súper fácil acceso. Como habéis visto, hay camiones, autocaravanas de todos los tamaños y modelos. Y bueno, pues para pasar unos días tranquilitos en familia con niños, pues la verdad que es una opción muy fácil. Bueno, pues aquí hemos parado. En la carretera yo creo que no se nos ve. Río seco. No. Bueno, pues acabamos de parar de conducir hace ni 5 minutos. He montado la antena de Starlink, Nuria está ordenando y después va a preparar la cena de los niños. 1, 2, 3, 4, Y 5, a mí me toca jugar Apunte, a la oca. tiro, porque... Que los pobres están todo el día aquí. No me la tortuga así, pero apunte fuerte y tiro porque me lleva la torrente. Muy bien. Os tengo que decir una cosa. 1, 2, 3 y 4. Koa siempre me gana. ¿Eh, Koa?
Sí. ¿Tramposo o no? No. No. Un 6. Venga. Papá, no, 3 y 4. No viene. Molt bé. Buenos días. Aquí dormimos ayer y empezamos con el ritual de cada día: desconectar, guardar el internet. Y bueno, al final lo de empezar a conducir a las 8 de la mañana, imposible. Hemos estado colgando el vídeo de YouTube de hoy y bueno, pues la verdad es que iba muy lento. Ayer nos fuimos a dormir súper tarde, como a la 1 de la madrugada, editando y todo. Marcha atrás, sin problemas. Bueno, pues va saliendo sin problema, a pesar de que se hunde bastante la arena. Y ahora me tocará caminar ahí. Pues aquí es donde nos desviamos para Punta San Carlos. Ahora tenemos que eran un par de horas. Hora y media. Pues venga, la última vez estaba diluviando y con unos charcos que la furgoneta quedó marrón. A ver cómo está esta vez. Y de vuelta al punto de inicio. Aquí, en Punta San Carlos, fue donde empezó nuestra primera aventura cuando llegamos a Baja California hace casi 2 meses. Disfrutamos tanto con el kitesurf y de las condiciones de este lugar que decidimos volver. Bueno, pues por fin vemos el mar. Esto no recordaba lo malo que era el camino y lo lejos que estábamos. Y ahora sí, por fin, llegamos a Punta San Carlos. No parece que haya nadie. Como mínimo no hay nadie en el agua. El señor que nos paró el otro día en la carretera nos dijo que su hermano había llevado este lugar durante 28 años y que por culpa de la pandemia, porque había mucho europeo, tuvo que cerrar. Del traqueteo se ha caído todo. Mira, ya veo el vigilante, ya viene el vigilante. Viene el vigilante. No me acuerdo. David. Este es el vigilante del excom. Porque estará marea baja todo el día. Lo que significa que, bueno, ya lo ves, es toda piedra y está demasiado fuerte. Madre mía, esto es muy bestia el viento que hay aquí. Madre mía. Bueno, pues hemos llegado y por lo menos hay 40 nudos, por lo menos, si no 50. Con lo que se podrá hacer poco. Aparte de eso, es luna casi llena y las mareas muy vivas. Y hay marea baja casi todo el día. Se podría navegar por la mañana y después a última hora a partir de las 4 o 5. El suel tiene que llegar a partir de esta tarde y mañana tiene que estar bastante potente. Los niños aquí no pueden salir con 40 nudos y así que hoy es un día un poco
complicado. Bueno, estoy viendo, culpa mía por no mirarlo, previsión de Winguru de Punta San Carlos, que es aquí donde estamos, y está en morado, está en lila, y ahí todavía falta viento térmico, o sea, igual le puedes añadir 5 o 10 nudos de lo que marca ahí. Vale, Madre mía, desastre. A la tarde. Pues como no podemos salir fuera, están pintando un poquito. ¿Qué? Y David está llamando a su Nos saca- madre, nos saca aunque son dormidillas las ya. 12 de la noche ya en España. Así que justito. Aquí es la tarde. Aquí estem a la tarda. Pasada la frustración inicial al haber llegado aquí con este vendaval y marea abajo, pues nada, ya está. Muy bien. Soltamos aire, aprovechamos Perfecto, tiempo y las vistas son preciosas, no nos podemos quejar Y mañana será un buen día, ya verás. y seguro que sí. No? Koa està aprendiendo Amb aquesta a jugar a només les pots saltar dames. per les veus aquestes, les negres aquestes o aquestes, les que van en Le la encanta línia. jugar a ajedrez, Vinga, va, tira. pero hoy ha querido jugar a damas. Has de tirar así fitxa que- nova. Bueno, pues estamos perdón, en modo cocinitas. ¿Qué vas a preparar, David? ¿Qué estás preparando? Pues mira, un soufflé mafoudou de un ceviche que lo tengo ya listo, del pescado que nos dieron el otro día, el pescado crudo con lima. ¿Lo marinas? Nos dijeron unos 10-20 minutos. 10-15 minutos, esta lleva ya igual una hora y lo he puesto en la nevera. Y ahora estamos preparando las verduritas, que es pimiento, cebolla, el cilantro, y ya está, Tomate. se mezcla todo, el tomate, se mezcla todo y ya lo tenemos listo. Se come con unas tortas que os las enseñamos después. Pues ya estamos cenando, arrocito para los niños y el super ceviche. ¡Wow! ¡Qué pinta! Y aquí las tortas, que nos han dicho que estas son las mejores. Tostadas de maíz. Buenos días. Bueno, el día amaneció soleado, No está mal, con viento y las olas... Bueno. algo es algo. Con el wing igual voy bien. Pues David va a montar, a probar, ya hemos desayunado, los niños ya han hecho deberes de inglés con la tablet y matemáticas con... Hay una foca ahí en el agua. Mira, Coa, una foca. Coa, Una foca, Koa. ¿Quién nos hubiera dicho hace unos años que un día podríamos disfrutar del mítico spot de Punta San Carlos? Ese mismo lugar exclusivo donde la gente llegaba con avionetas privadas, desde todas partes del mundo. ¿Quién nos habría dicho que un día tendríamos ese lugar todo para nosotros solos, con lo que eso significa, lo bueno y también lo malo? Pero ahora disfrutemos de las olas y el mar. Bueno, pues parece que se está poniendo mejor ahora la olita y David creo que se lo está pasando bien, pero no, he decidido que no voy a volar otro dron. Me ha costado mucho llegar, he llegado justito de batería, así que no me quiero arriesgar
a perder el dron. Ya tenemos alguna imagen, ya os podéis hacer una idea de lo que es navegar aquí. Y ahora David es fuerte. Los que nos gusta navegar en spots solitarios sabemos la importancia de tener a alguien fuera del agua controlándonos por si algo se tuerce. Aunque en sitios como este, donde el acceso a la playa es prácticamente inexistente, sabes que si te pasa algo en el agua, estás prácticamente solo. Chequeando los niños. Tot bé? Sí. Vale. Estic aquí fora gravant el papa, eh? Creo que David ha reventado material. Jolines, a ver cómo lo rescato yo ahora. Está ahí en las rocas. El casco, chaleco. Pues ha reventado, David. Está reventado. A ver, ¿cómo? Porque por aquí no podremos subir. Vamos a intentar con el lis del wing. Cuidado, es que las piedras se van. Bien. Bien jodido, sí. En esta ocasión podemos afirmar que la suerte estuvo de nuestra parte. David pudo pasar entre un filón de rocas y acabó en el único lugar de toda la costa por donde se podía salir sin ser arrastrado por las olas contra las rocas. Bueno, moraleja, David. Esta es la última. Vuelve antes de pensar esto. Siempre casco y chaleco. Está roto. Cometa paradisíaco en Brasil.
me decía, se ha deshinchado la cometa, se ha deshinchado la cometa. Y digo, David, se ha reventado, no se ha deshinchado. Yeah, you must be crazy. I've been thinking lately it's you. You stole your peace, put it on